del Reino Unido en enero de 1841, durante la que se conoce como Primera Guerra del Opio. Una película china moderna recuerda que fue el intento del gobierno de Pekín de suprimir el contrabando de opio lo que terminó en un conflicto armado abierto. La confiscación y destrucción de los cargamentos británicos de opio procedentes de la India y el hecho de que las autoridades chinas reclamaran la entrega de un grupo de marineros ingleses autores de un asesinato sirvió de pretexto para la intervención de la Marina británica. En 1842, el Tratado de Nankín confirmó el poder de Londres sobre la isla de Hong Kong y obligó a los chinos a abrir su comercio a los occidentales en 5 de sus principales puertos. Este hombre, William Jardine, que estaba a la cabeza de los empresarios y traficantes de opio, actuó como instigador político en Londres y en China para oponerse al intento de las autoridades chinas para suprimir un comercio que arruinaba la economía del país y convertía en toxicómanos a millones de súbditos del Imperio Manchú. Pero tras conseguir la isla de Hong Kong en 1842, los británicos obtuvieron la península de Kowloon tras una segunda guerra del opio, y su permanente utilización de los conflictos internos y la decadencia china bajo la dinastía imperial les llevaron a forzar la cesión durante los 99 años que ahora terminan de una zona continental próxima conocida en adelante como los Nuevos Territorios. Para China, el final del siglo XIX y el principio del XX es una época en la que los occidentales tutelan los asuntos chinos y controlan el flujo de sus recursos económicos. Y las sucesivas luchas que acompañan ese periodo empujan hacia Hong Kong a una población creciente de refugiados. La isla, que apenas tenía 7.000 habitantes el día de la conquista británica, contaba con más de 120.000 en 1870. Durante décadas, el aflujo de refugiados chinos y el estallido de periódicos disturbios fueron una constante de la colonia. Ese doble fenómeno se incrementó durante los años de la Guerra Civil y durante la invasión japonesa. A pesar de una dura resistencia, los japoneses conquistaron Hong Kong en diciembre de 1941. Al final de la Guerra Mundial, la población había subido a más de 1,5 millones de habitantes. En China continental, los comunistas estaban a punto de tomar el poder. Todo indicaba que el choque de un Reino Unido con una potencia imperial decadente y el nuevo poder popular chino estaba a punto de estallar. Sin embargo, en 1947, para Hong Kong, quedaba aún medio siglo de poder colonial británico y un crecimiento demográfico y económico completamente inesperado en aquel duro periodo de posguerra. Vamos del pasado al presente y de las imágenes esas que han visto en blanco y negro a las que están viendo en color, por ejemplo, todos los televidentes de los Estados Unidos. Línea directa con Nueva York. Agustín Remesal, habíamos pospuesto antes una pregunta que vamos a hacerte ahora. ¿Qué puede hacer el gobierno norteamericano, qué puede hacer también Naciones Unidas, que tiene su sede allí en Estados Unidos, para vigilar que esos acuerdos, esa declaración conjunta, se cumpla a rajatabla? ¿Qué puede hacer en definitiva la colectividad internacional? Pues 3 datos. El primero, la decisión del G7 hace solamente una semana en Denver. Instar a China a que respete la vibrante democracia en Hong Kong. Segundo, la declaración que ha hecho esta mañana mismo en Hong Kong el señor Kofi Annan, que es el secretario general de la ONU. China tiene en su mano hacer o no hacer. Es decir, es una cuestión interna el hecho de que se respete o no se respete los derechos humanos de ahora en adelante en Hong Kong. Y tercer dato, de esta misma mañana también, reunión del Consejo de Seguridad bajo la presidencia rusa. No ha habido ninguna indicación respecto al hecho histórico, que es la de la devolución de Hong Kong a la soberanía china. Eso sí, ha habido una reacción del representante argentino felicitando al Reino Unido y a China por haberse puesto de acuerdo en esa negociación y haberlo hecho de manera pacífica, esa devolución. Pues bien, yo creo que ahora la administración Clinton va a seguir practicando el mismo pragmatismo que hasta ahora, con esos pequeños apuntes como el de esta mañana de la secretaria de Estado Madeleine Albright, boicoteando el acto de constitución del Parlamento, pero en definitiva 1.200 millones de ciudadanos pesan mucho, el siglo XXI pesa mucho más. Y Clinton dijo cuando le concedió a China la característica de nación más favorecida, que el próximo siglo probablemente China sea un gigante, sea una gran potencia mundial.
Está muy claro, Agustín Remesal, muchas gracias. No hace falta ser augur en Hong Kong para adivinar que faltan muchos y largos días de conversaciones para que todo siga adelante como está previsto. Volvemos de nuevo a la historia, pero en este caso más cercana. 2 territorios cedidos después de 2 guerras por el control del opio. Ustedes lo han visto en el anterior reportaje. Y un grupo de territorios alquilados por un periodo de 99 años. Ese alquiler tenía los días contados. Exactamente, el final era el 1 de julio de 1997. Hace unos 18 años comenzó la aproximación y las negociaciones entre las 2 partes y en 1984 Gran Bretaña y China firmaron el acuerdo de cesión. Vamos a ver cómo se hizo ese acuerdo y por qué en un reportaje de Rafael Díaz Arias. Última singladura colonial para el Britannia. Últimos fastos en la perla de un imperio que se desvanece. ¿Cómo pudo sobrevivir Hong Kong a la ola descolonizadora colofón de la Segunda Guerra Mundial? Tras la rendición de los japoneses que habían ocupado la colonia, China se desangra en una larga guerra civil. En 1949, Mao Zedong proclama la República Popular. Siguen años de aislamiento para la China roja. Con demasiados frentes abiertos, Pekín no se plantea pasar de las reivindicaciones a los hechos. Mao llegará a decir a sus más próximos colaboradores: dejad a Hong Kong como está, nos resulta mucho más útil así. Y es que para China, Hong Kong era una imprescindible ventana al exterior. La marea de la revolución cultural salpica a Hong Kong, aunque la cosa no va a mayores. Pero el tiempo pasa inexorable. En 1997 termina el arriendo de los llamados nuevos territorios. Sin ellos, la colonia reducida a poco más que la propia isla de Hong Kong resultaría inviable. En 1979 los británicos piden negociaciones. Los chinos son inflexibles. No habrá más prórrogas. Margaret Thatcher, vencedora en las Malvinas, se encuentra enfrente un enemigo mucho más temible, la amable imperturbabilidad oriental. Pero hay base para un acuerdo. En Pekín reina ya el pragmatismo de Deng Xiaoping. En 1981 proclama el principio de un país, 2 sistemas. Bajo la soberanía china pueden coexistir el socialismo y enclaves capitalistas. Un mensaje dirigido tanto a Hong Kong como a Taiwán. El 19 de diciembre de 1984 se firma una declaración conjunta. Hong Kong revertirá a la soberanía china el 1 de julio de 1997. El territorio se convertirá en una región especial y durante medio siglo gozará de un alto grado de autonomía. No se aplicarán las políticas socialistas y se preservará su modo de vida. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos intentado conseguir un acuerdo? Entonces, en 1997, el 92% del territorio hubiese vuelto automáticamente a China. Y podrían quejarse con gran razón si el gobierno de Gran Bretaña no hubiese hecho nada hasta 1997. Creo, además, que la mayoría de las personas de Hong Kong piensan exactamente lo mismo. Margaret Thatcher ha vuelto estos días a Hong Kong para inaugurar el puente que conduce al nuevo aeropuerto, una obra gigantesca, buen ejemplo de la imprescindible colaboración entre China y el Reino Unido. Durante 13 años las autoridades de Pekín y Londres han mantenido un delicado equilibrio. Los británicos han intentado introducir las instituciones democráticas que olvidaron durante siglo y medio. Los chinos han vetado cualquier decisión que pudiera condicionar el futuro. Pero los 2 gobiernos han estado de acuerdo. No se puede matar a la gallina de los huevos de oro. Los negocios están garantizados. Ahora habrá que ver si la incipiente democracia sobrevivirá en el nuevo régimen. Esa es la historia de ese acuerdo, Inocencio Arias. ¿Sin la victoria de Malvinas hubiera sido muy difícil? Probablemente sí. La señora Thatcher, que ganó claramente la guerra de las Malvinas, le dio las orejas al lobo durante la guerra. Durante 2 o 3 días el resultado de la guerra fue muy dudoso. Y ahora se acaba de revelar el secretario de Estado norteamericano que durante unos días la Thatcher estaba dispuesta a aceptar
una soberanía conjunta durante 15 años, Argentina, británicos a las Malvinas, y que después volviese a Argentina. Y que fueron los generales argentinos los que no quisieron e impidieron a Videla que firmara ese acuerdo. Le vio la oreja del lobo en las Malvinas, aunque ganó, y entonces pensó que más le debería llegar a un acuerdo con un lobo más gordo que era el lobo chino. Está claro. Francisco Marcos Marín, sin Deng Xiaoping hubiera sido imposible. Posiblemente sí, claro, es muy difícil saber lo del sí, no, si hubiera cambiado la historia, pero hay que tener en cuenta que Deng era una persona que tenía una intención muy clara, y es que que China no volviera a pasar por el horror que había sido la Revolución Cultural. Es decir, los que hemos vivido en China inmediatamente después de la Revolución y sabemos lo que era un país con las secuelas de aquello todavía vivas, podemos entender perfectamente el hecho de que la incorporación de Hong Kong... Y podemos entender que él lo entendiera, porque él mismo sufrió los rigores de esta Revolución Cultural y llegó, le mandaron de jardinero desterrado. Sí, bueno, y tuvo suerte. Yo he tenido compañeros profesores en China que fueron a lugares bastante peores. Bueno, el hijo de Deng lo tiraron por una ventana y quedó lisiado para siempre. Es decir, que sí llevó su parte. Bueno, nosotros tenemos que asomarnos también a Europa, Bruselas, Luis de Benito. ¿Cómo ha sido la reacción oficial de los 15 a todo lo que ha ocurrido hoy en Hong Kong? No ha sido una reacción unánime, lo cual no deja de ser noticia, puesto que lamentablemente la Unión Europea nos tiene ya acostumbrados a no tener una voz única en materia de política exterior. Lo cierto es que los ministros de Asuntos Exteriores en Luxemburgo el pasado jueves no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta británica de boicotear la ceremonia de investidura de la nueva Asamblea Provisional impuesta por China. Los Estados miembros tuvieron así libertad para enviar las representaciones que estimaran convenientes. Lo cierto es que ni la Comisión ni el Parlamento Europeos han estado representados hoy oficialmente en Hong Kong. El único comisario que ha asistido, el británico Sir Leon Brittan, lo ha hecho a título particular y solamente ha estado en la ceremonia del adiós británico. En lo que ha sido unánime Europa es, naturalmente, respaldar la continuidad democrática de Hong Kong y en exigir a China, a Pekín, que en el plazo de 12 meses, a partir de ahora, pues convoque las elecciones libres que permitan elegir un nuevo Consejo Legislativo. La sensación es de cierta tranquilidad y de continuidad en cuanto a las relaciones jurídicas, comerciales sobre todo, y políticas con Hong Kong. Luis, manteneros en línea por si hay algún apunte más que hacer. Nosotros tenemos que ir a Hong Kong porque nos dicen que el monzón está haciendo de las suyas y probablemente incluso llegue a hacer imposible esta conexión. Intentamos esa conexión con Hong Kong, que efectivamente es imposible porque la lluvia que cae en estos momentos sobre el territorio, ya nos avisaban nuestros compañeros, el equipo que está allí destacado, que podía dar al traste con las comunicaciones. Esa era la intención, por lo tanto, para conectar con ellos. El monzón es una cosa que también estaba invitada, es algo que estaba invitado a la ceremonia, ¿no es así, Francisco Marcos? Claro, es habitual y es el verano y esto es lo que ocurre siempre, ¿no? Es el dragón chino, es decir, ese gran animal mitológico benéfico que recoge la humedad de los cielos y la descarga sobre la tierra, y que a veces pues se pasa un poco al descargarla, como parece que está ocurriendo hoy. No es que el sol no quiera ver salir a los británicos, es que el dragón quiere marcar desde el principio a Hong Kong en el regreso a la patria. Y afortunadamente la naturaleza siempre da opción a la literatura, Inocencio Arias, porque allí esta lluvia ha permitido decir a los hongkoneses que el cielo no ha querido salir para ver a los tanques chinos, y sin embargo sí ha llorado la partida de los británicos. A los hongkoneses que tienen cierta nostalgia. No parecían tener últimamente tan gran berrinche con la salida de los británicos. Los hongkoneses se han percatado de que ellos tienen una renta per cápita más alta que los europeos, probablemente que los británicos, y en bastantes capas de la sociedad hongkonesa tienen un cierto desprecio por los británicos. No creo que, en contra de lo que queríamos hace unos años, hayan llorado tanto por la salida de los británicos. Hay una cierta incertidumbre, una cierta inquietud, pero no ha habido tanto lamento, me parece a mí. Me avisan, Inocencio Arias, que es posible tener a Hong Kong en este momento. Vamos a volver a intentarlo. Bueno, no hace falta que digas nada, Vicente, ya se ve. Sí, efectivamente, la ira de los monzones está descargando sobre nosotros. Una ira que, puestos a hacer un poco de literatura, como dirían los poetas chinos de los que hablábamos al principio, se corresponde con la entrada de las tropas chinas, porque en estos momentos están llegando, a través de las unidades móviles que hay en los puntos donde estaba hasta hace 5 horas la frontera, están llegando las primeras imágenes de la entrada de las tropas chinas, y coincide curiosamente con esta ira de los cielos que está descargando sobre nosotros y que está haciendo volar los techos de plástico que nos cubren, que está haciendo volar las luces que nos iluminan y que está haciendo prácticamente imposible continuar con estas conexiones en directo. Han llegado antes de lo previsto y acompañados de truenos, entonces. Efectivamente, los cielos están tronando
y no puede ser un escenario más literario para la llegada de los chinos. Posiblemente a la población de Hong Kong esta tormenta le preocupe mucho más por otro factor que por la llegada de las tropas chinas, porque amenaza a esos fuegos artificiales que estaban previstos para mañana a las 9 de la noche. Unos fuegos artificiales que se anuncian como los más espectaculares de la historia, que han sido encomendados al mismo equipo que hizo la inauguración de Euro Disney o la Super Bowl en Estados Unidos o la inauguración de los Juegos de Atlanta, y que concitan la mayor expectación entre las gentes de Hong Kong, que detrás de esta fiesta ocultan sus angustias y sus incertidumbres por el futuro. Muy bien, Estos Vicente, monzones gracias. estarán... Tenemos que ir a Argentina porque el satélite se nos acaba. Vosotros procurar manteneros ahí y volveremos a conectar si es posible. Decíamos que vamos a Argentina, sí, porque Naciones Unidas estableció, lo hemos comentado antes, la frontera del año 2000 para acelerar todos los procesos de descolonización, y seguramente después del 2000, a pesar de todo, seguirá habiendo colonias. La cuestión, por lo tanto, de que hoy ha tenido lugar en Hong Kong ha vuelto a poner de moda la pregunta de qué va a ocurrir con todas esas colonias. Una de ellas, precisamente, hemos hablado hace unos minutos, una de ellas, las Islas Malvinas. Buenos Aires está ya en línea. Alejandro Moruno, complicada la situación. Sí, la situación está complicada, pero en la Argentina la recuperación de las Islas Malvinas se ve difícil, pero no imposible. El diálogo es intenso entre británicos y argentinos, aunque no se habla en ningún momento de soberanía. Las autoridades argentinas esperan que tras la decisión sobre Hong Kong se abra una puerta a la esperanza. Hay que decirle a nuestros oyentes que los argentinos están haciendo todo lo posible para alejar el fantasma de la guerra y negociar. Hasta tal punto es así que han modificado su propia Constitución Nacional para garantizar a los ciudadanos de las Islas Malvinas sus costumbres y su cultura. Eso sí, sin renunciar en ningún momento a su tierra, a las Malvinas, por parte de los argentinos. Así está la situación de las Malvinas en estos momentos, tal y como lo vamos a ofrecer en el reportaje. Muy bien, vamos a ver ese reportaje, vamos a saber algo más de Malvinas. Las Islas Malvinas, su soberanía, sigue siendo reclamada a Gran Bretaña por Argentina. El conflicto bélico entre ambos países, que en 1982 conmovió al mundo, ha quedado solo ya en la memoria. La Argentina y Gran Bretaña mantienen relaciones diplomáticas plenas y las diferencias existentes se dirimen por métodos pacíficos. Sin embargo, la reivindicación sobre las islas del Atlántico Sur continúa, y ahora con un fuerte apoyo internacional. El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ha apoyado nuevamente la reclamación argentina, instando a Argentina y al Reino Unido a resolver el litigio. La petición de la ONU no es nueva, lo viene haciendo desde hace 33 años. La novedad está en que los argentinos han contado en esta ocasión con la adhesión de China. El voto chino es significativo, ya que coincide con la recuperación de su soberanía sobre Hong Kong. Seguramente en el proceso de descolonización va a haber un antes y un después de Hong Kong. Y evidentemente Hong Kong va a ser un catalizador y un acelerador del proceso de descolonización que comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que es indetenible. Malvinas es un archipiélago de casi 100 islas e islotes situado en el Atlántico Sur bajo soberanía británica desde 1833. Fue ese año cuando una corbeta inglesa desembarcó colonos sobre unas islas que ya tenían gobernador y bandera argentina desde 1820, poco después de su independencia del Reino de España. Desde entonces, los argentinos han pedido la devolución de un territorio que consideran suyo. Hace 15 años, en plena dictadura militar argentina, tuvo lugar la última guerra colonial en este lado del Atlántico, la invasión del archipiélago de las Malvinas y el posterior enfrentamiento. Bien, otro lugar, en este caso mucho más próximo geográficamente a España, reclama nuestra atención. Si un reloj se ha puesto ya a cero, otro empieza ya una nueva cuenta atrás. El próximo paso en el camino de la descolonización será Macao, territorio portugués que el 19 de diciembre de 1999 pertenecerá ya a la República Popular de China. Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar a Asia y los últimos que se van a ir. Valentín Díaz, Lisboa, podemos decir que Portugal se prepara ya para salir con dignidad de la última colonia, aunque ellos insisten en que Macao nunca ha sido una colonia exactamente. Nunca ha sido una colonia, efectivamente. Macao es un estatus muy especial el de Macao, fue un arrendamiento de carácter casi perpetuo. Macao no fue conquistada militarmente. Macao fue una cesión que se hizo hace casi 450 años y es un problema mucho menos complejo que el de Hong Kong. Portugal se está preparando dignamente para entregar dentro de 2 años y medio exactamente esta colonia, el traspaso de poderes a la República Popular China.
Un dato a tener en cuenta es que el territorio de Macao depende institucionalmente de forma directa del presidente de la República, de Jorge Sampaio, que ha visitado Macao precisamente en febrero pasado. Coincidió su visita con el fallecimiento de Deng Xiaoping y él está siguiendo, el señor Sampaio está siguiendo muy directamente este proceso de transición de poderes del que quedan todavía, decimos, 2 años y medio. Por tanto, hay bastante tiempo para este traspaso de poderes de Macao a la República Popular de China. Hay bastante tiempo, pero nosotros solo tenemos unos segundos para recordar la historia de Macao que nos has preparado, Valentín. Vamos a verla. Macao es un territorio muy pequeño, no llega a los 19 kilómetros cuadrados, y en él viven aproximadamente 450.000 ciudadanos, casi todos ellos de origen chino. Solo un 2% de la población de Macao habla portugués. Su principal fuente de ingresos es el turismo. 7 millones de personas visitan cada año Macao, donde se puede decir que la actividad primordial, por no decir exclusiva, desde hace 20 años, es el juego. A Macao le llamaban hace años Las Vegas de Oriente por el ambiente de los casinos que domina la ciudad. Lisa y llanamente, Macao vive del juego. Casi nada queda de su antigua y floreciente actividad comercial que fue declinando a lo largo del siglo XVIII, pero que resurgió con fuerza a partir de 1845, al convertirse en Puerto Franco. Desde entonces, junto al aumento constante del comercio de la seda, el algodón, el arroz, el té, la madera o el opio, también su identidad se fue haciendo más china y más internacional, sin que significara mucho para el Estado portugués ni para su burguesía. En 1557, hace ahora 440 años, Macao era una pequeña aldea de pescadores donde, al igual que en otros puntos de la geografía china, se había establecido un grupo de portugueses. Era la época de la gran expansión colonial portuguesa en África, Brasil y en Oriente, fundamentalmente la India. En sus orígenes fue una especie de arrendamiento perpetuo de China a Portugal. Los chinos cobraban tributos y siempre hubo injerencias suyas en la administración del territorio. A China le venía bien el Macao portugués como punto de intercambio con Occidente y con Japón. Hasta mediados del siglo XIX, el poder descansaba en el Senado, una cámara local que le daba a Macao la curiosa fisonomía de una pequeña república urbana. Luego, la metrópoli instituyó un gobierno local que depende directamente del jefe del Estado portugués. Desde entonces y hasta 1920, Portugal intentó en 4 ocasiones lograr la soberanía plena sobre Macao sin resultados positivos. Todo ello en esa atmósfera generalmente pacífica que ha caracterizado la administración portuguesa en Macao. Desde 1966, en que Macao fue inundado de propaganda maoísta, la soberanía portuguesa es puramente teórica. Hace 10 años, en 1987, el entonces primer ministro portugués, Aníbal Cavaco Silva, concluyó las negociaciones con las autoridades chinas para la llamada Declaración Conjunta sobre Macao, que fijó el 20 de diciembre de 1999 como fecha para la integración plena de Macao en la República Popular China. Así pues, dentro de 2 años y medio desaparecerá el último vestigio de lo que un día fue el importante imperio portugués. Medio millón de habitantes en 19 kilómetros cuadrados más que una colonia parece un milagro. Bueno, nosotros vamos a hacer unas pausas para que ustedes puedan también descansar un poco, pero volvemos enseguida. De nuevo aquí, hemos vivido en directo el traspaso de Hong Kong a China, una ceremonia entre Oriente y Occidente. La verdad es que siglo y medio de presencia occidental no ha borrado, al parecer, ninguno de los rastros típicamente orientales. Por ejemplo, esa pasión por la superstición que parece estar presente siempre en los chinos, porque incluso en los asuntos más serios, ¿no es así? Francisco Marcos Marín, ellos echan mano enseguida de los augures y afortunadamente en este caso parece que los augures decían que 1997 es una cifra con muy buena presencia, con muy buen... Sí, me sonrío porque el término superstición es una palabra del vocabulario oficial maoísta, es decir, todo lo que tiene que ver con realidades sobrenaturales se considera dentro de ese concepto chino superstición. Pero, por supuesto, la religión china es una religión de la tierra, muy vinculada a las señales concretas, a los efectos precisos. Por ejemplo, pues el bosquecillo que se construye al lado de las aldeas
para atraer al espíritu y evitar los daños sobre la aldea, las orientaciones de las casas, el hecho de que la puerta tenga que estar en un sitio determinado y que si no se construye así pues hay que derribar, como ha ocurrido, un edificio entero, porque ese es un edificio que si es un edificio de una industria o de una empresa comercial va a ir mal. ¿Cómo se llama esa ciencia que utilizan ellos para los geománticos? Sí, para bueno, hay distintas ciencias. Hay que recordar, por ejemplo, que las más antiguas muestras de escritura china, que están en huesos de animales, pues pertenecen a un tipo de arte divinatoria, es decir, de la cual nosotros tenemos todavía un resto, ya muy perdido, pero que yo recuerdo haber jugado todavía de pequeño, que es el juego de la taba. Es decir, la taba es un resto de esa ciencia que se llama escapulomancia, que es la utilización de huesos de animales que según sus posturas, sus maneras de caer, toda esta serie de cosas, pues proporcionan agüeros. ¿Lo inventaron los chinos o lo inventamos nosotros? ¿Lo trajo Marco Polo o qué? Todo dependerá de... No, eso es muy anterior a Marco Polo. En todo caso, Inocencio Arias, los occidentales, sobre todo los diplomáticos, de los que usted está tan cerca, no juegan a las tabas, pero sí tienen que decir en este caso sobre la magia china, no se sabe, pero a ver la isla, por si no, se lo digan a Christopher Patten. Cuando llegó allí hace 5 años, se instaló en la mansión del gobierno